Acompáñeme a Génesis capítulo 37, versículo 19 al 28, traducción lenguaje actual. Hoy Dios va a hablar a nuestras vidas a través del perdón que trae prosperidad. No solamente los recursos llegan a la vida de una persona a través de el trabajo o el dinero, y la prosperidad en un alma que es sana, libre de opresión, de egoísmo, de amargura, también llega a través del perdón. Hay perdón que trae prosperidad, y muchos han perdido la prosperidad por la falta de perdón, y muchos están buscando la prosperidad sin haber perdonado y no la van a poder hallar. Y creo que la palabra es clara en cuanto a lo que es el perdón y la prosperidad. Y Génesis capítulo 37, versículo 19 al 28 nos lo enseña. Unos a otros se decían: vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos, y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos, pero para luego llevárselo a su padre. Por eso le dijo: no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo que estaba seco, y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y de hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá entonces le dijo a sus hermanos: no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien, así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron para Egipto. ¿Estaba Rubén realmente preocupado o buscaba cuál sería el mejor resultado para él? Él intentó hacer lo correcto por todas las razones equivocadas. Era lo que se esperaba para que otros un día pudieran describir lo que él hizo. Rubén había dormido con una de las concubinas de su padre. Rubén ya no estaba en una muy buena posición delante de él. Por lo tanto, creemos que Rubén quería dejar a su hermano en una cisterna para luego llevárselo a su padre, y de esta forma que su padre pudiera restaurar la buena imagen que tenía acerca de él. Rubén sabía que lo que estaba planeando estaba mal, pero sabía por qué lo estaba haciendo. Se dio cuenta de que el secuestro era un delito menor y que el asesinato era un delito con mayores consecuencias. Pero no era lo que estuviera pensando Rubén acerca de qué hacer con su hermano José. Era de lo que Dios ya había planeado para el futuro de él. Judá también intentó ayudar a su hermano José. Cuando Rubén partió, Judá se dio cuenta que no era necesario quitarle la vida. No quería tener en su conciencia el tener que mentirle a su padre y tomar la vida de su hermano. Pero Dios había elegido a José para depositar sueños. Dios había depositado en José no solamente sueños, sino una visión. No eran sueños solamente, era un plan muy bien trazado. No eran sueños, era un propósito. No eran sueños, era un destino. Así que José estaba siendo valioso ante los ojos de Dios, pero no tenía valor ante los ojos de su hermano. Y aunque Rubén intentó esconderlo en la cisterna, y aunque Judá evitó que le tomaran la vida, aún ellos sabían que lo que habían planeado
era incorrecto ante los ojos de Dios. ¿En cuántas ocasiones las personas que están a nuestro alrededor no saben el valor de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas? Somos valiosos. Dios nos ha dado sueños, propósitos, diseños. Ha puesto en nuestras vidas planos perfectos como los de un arquitecto. Y aunque se levantan hermanos a pretender protegernos porque creen que nosotros tenemos valor, no logran realmente ver lo que nosotros somos. Simeón y Leví, violentos, ellos fueron la cabeza de todo el plan para quitarle la vida a José. Tener 10 hermanos en contra, tener 2 que aparentemente nos quieren ayudar, pero aún así no confiar en ellos, sino confiar en el Dios que nos dio la vida. José no se desanimó en ese momento porque sus 10 hermanos no vieron el valor que él tenía. José había visto el valor a través de los sueños, planes, propósitos, destinos. José ya sabía quién era en Dios. Las personas están buscando que otro ser humano los pueda validar para sentir que tienen valor. Algunos a través de las acciones, algunos a través de los elogios. Siempre el ser humano ha buscado la validación de otro ser humano para sentir que tiene valor, pero muchos no han buscado al Dios que les dio la vida para entender que son valiosos delante de Él. José estaba desilusionado de sus hermanos. Me imagino que sentía dolor. Estaba confundido por todo lo que estaba sucediendo, pero José entendía que ya el valor estaba delante de Dios. ¿Cuántas personas le han dicho a usted que no vale y usted lo ha creído? ¿Cuántas personas le han dicho que usted no es una persona deseable y que no lo aman y usted lo ha creído? ¿Cuántos hijos dentro de un hogar han crecido a través de los traumas y de los dolores por palabras que marcaron sus vidas de desprecio y de rechazo, pero nunca se acercaron al Padre que les dio la vida? Porque Él es como un padre y una madre para cada uno de nosotros. Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Nuestro embrión vieron sus ojos, pero el ser humano siempre ha estado buscando su validación en la aceptación que el ser humano pueda tener de Él. Y el apóstol Pablo dijo: si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo, no sería hijo de Jesucristo. ¿Quién a usted le restó valor? Porque Dios nunca le ha restado. Dios siempre le ha dado, y abundantemente y sin reproche. ¿Cuál fue la palabra que a usted lo marcó desde el vientre de su madre, desde la niñez, la juventud? ¿Quién fue el que le dijo que usted no vale? ¿Quién le dijo que usted no era útil para nada en la vida? ¿Quién le hizo a usted sentir que era rechazado, que era imperfecto? ¿Quién le dijo a usted que no tenía un lugar ni tenía derecho? Porque hoy, aunque algunos han tratado de una buena forma, como Rubén o Judá, decir que nosotros sí valemos, entendemos que Rubén y Judá son también parte del plan de los otros 8 hermanos también. Yo valgo porque sé lo que Dios ha dicho de mí. Cuando Jesús estaba bautizándose en el río Jordán, el Padre dijo: ese es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Y todavía Jesús no había hecho absolutamente nada y Dios ya decía que lo amaba. Hoy, en el nombre de Jesucristo, usted se tiene que liberar de todas esas palabras de maldición. No estoy diciendo que alguien no haya venido con la buena intención a usted a corregirle y decirle que está desperdiciando su tiempo y su vida y debería hacer lo que es correcto. No estoy hablando de aquel que lo ha corregido para que usted pueda avanzar y crecer. No estoy hablando de aquel que no lo ha corregido, sino que lo ha despreciado, que le señaló un problema y en lugar de mostrarle una solución, le señaló un problema y le hizo creer que ese iba a ser el problema suyo toda la vida. José tenía seguridad
en el destino que Dios le había establecido, los planes, los propósitos, los sueños. José estaba en firme, aunque muchos estaban en contra. Dígale al de lado, ¿me sigue? Rubén y Judá sabían que lo que estaban planeando estaba mal. Ellos se dieron cuenta que también habían fallado. Ellos no tenían que intentar ayudar a José. Ellos tenían una responsabilidad. Ellos tenían una obligación. Y aunque ellos no cumplieron los sueños de José, cambiaron las reglas del juego. Aunque muchos no nos vieron a nosotros como Dios nos vio, no importa. Lo que Dios nos dio va a cambiar las reglas del juego. José caminaba por fe y no por vista. José estaba estableciendo un mundo nuevo. José quería construir un reino de Dios, el reino de Dios en justicia y paz, en gracia y en perdón. Génesis 42, versículo 21 al 24 en la traducción lenguaje actual. Los sueños de José van a cambiar las reglas del juego. ¿Puede leerlo conmigo? Pero se decían los unos a los otros: seguramente estamos recibiendo nuestro merecido por lo que le hicimos a nuestro hermano cuando nos rogaba que le perdonáramos. No lo olvide, perdón. Cuando nos rogaba que le perdonáramos la vida, no lo hicimos caso, aunque podíamos ver su miedo. Entonces dijo Rubén: ¿acaso no les decía yo que no le hicieran daño al muchacho? Pero ustedes no me hicieron caso. Por eso ahora recibimos ese castigo. Claro, lo escondió y se fue. Lo hubiera escondido y se hubiera quedado cerca de él. Como José estaba hablando con ellos por medio de un traductor, no se dieron cuenta de que él les podía entender. Sin embargo, José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego regresó a donde estaban y ordenó que tomaran preso al que lo planificó todo, a Simeón, y que lo encadenaran. Los sueños de José cambiaron las reglas del juego. Como usted lo conoce, llegó el hambre, llegó la necesidad, no había alimento en Canaán y ellos tuvieron que ir a buscar alimento donde estaban los sueños, donde estaba el que revelaba los sueños, a Egipto. Y cuando José vio que eran sus hermanos los que habían llegado por alimento, los trajo todos enfrente de él. Ellos no reconocían a José porque José había cambiado las reglas del juego. Ellos no entendían ellos no sabían que José entendía el idioma en que ellos estaban hablando. José había cambiado las reglas del juego. Y en ese momento ellos entendieron lo que habían hecho. Un día van a entender que lo que nos hicieron no fue correcto. Un día van a recordar que nosotros pedimos que nos perdonaran, que nos ayudaran. Un día ellos van a reconocer que estábamos llenos de miedo y va a quedar en ellos la culpa de intentarle hacer daño a alguien que es cuerpo de Cristo, que guarda los sueños de Dios. Yo no estoy intentando con esto remover emociones en su alma, sino traer sanidad sobre ella, para que usted pueda entender que aquellos que le hicieron daño un día, hoy están reconociendo que se equivocaron con usted. Que aquellos que no lo quisieron perdonar ni lo quisieron ayudar y lo vieron lleno de miedo, hoy sienten culpa de haberle hecho todo el daño y haberle causado todo el dolor que usted padeció. Y no es para que se muevan sus emociones, sino para que su alma sea sana y pueda entender que ya no es todo el mundo quien quiere hacerle daño, que los que quieren hacerle daño llegaron a su límite, que los que quieren hacerle daño se dieron cuenta que usted guardaba los sueños de Dios y que habían planes, propósitos y diseños que se iban a cumplir, para que usted ya no tenga más en su mente raíces de amargura
queriéndole demostrar por orgullo a los demás lo que usted ha logrado, sino que usted con humildad pueda demostrar lo que Dios ha hecho en su vida y que eso pueda hablar a las conciencias de ellos, que no le quisieron hacer daño a usted, sino que estaban tocando la vida de alguien que Dios había escogido para ser de bendición a la vida de ellos. Y José estaba entendiendo allí todo lo que estaba sucediendo. Génesis 42, versículo 37. Pero Rubén le propuso a su padre: tú deja a Benjamín en mis manos, que yo te lo devolveré, y si no te lo traigo de vuelta, te dejo que mates a mis hijos. José dejó a sus hermanos allí, encadenaron a Simeón y le dijo a uno de ellos: si quieren todos nuevamente regresar a Canaán, me deben de traer a uno de sus hermanos, el menor. Lo deben de traer. Ellos sabían que no podían causarle nuevamente este dolor a su padre, pero Rubén decidió hacerlo. Y ahora Rubén estaba dispuesto a entregar la vida de sus propios hijos a cambio de la vida de Benjamín. Se dieron cuenta que cometieron un error. Usted deje de estar pensando que todavía lo están persiguiendo, que todavía lo están señalando. No se espante, no tenga miedo. Todavía hablan a mis espaldas, todavía critican, todavía murmuran. No, eso ya terminó. Ahora están reconociendo que están dispuestos a dar la vida a uno de sus propios hijos por un hombre como usted. Que eso traiga sanidad a su corazón. José vio la prosperidad porque José perdonó. Y cuando uno perdona, ve abundancia. Cuando uno perdona, ve prosperidad. José había perdonado a Rubén, a Judá y a sus demás hermanos. Y cuando José le dio lugar al perdón en su vida, la prosperidad llegó. Yo creo que es tiempo de que usted entienda que hay áreas en su vida en las que no puede avanzar, sea en lo económico, sea en los asuntos de Dios, sea en lo relacional, sea en los negocios, en lo académico, en las emociones. Hay algunos que no pueden ver prosperidad porque no tienen sanidad en sus almas. Y es tiempo de perdonar, porque debemos creer que aquellos que intentaron quitarnos la vida hoy sienten culpa de habernos hecho daño, y hoy pueden admirar y pueden valorar lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Dígale al que está al lado: no sea tan duro y aprenda a perdonar para que prospere. Dios ya le dio la orden que lo soltaran a usted. Ahora usted también tiene que decidir soltarlos a ellos. El perdón se aplica en el ámbito del pecado. Para que una persona encuentre el verdadero perdón, debe admitir que ha pecado, y esto se llama confesión. El perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos como el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor, la amargura, y debemos estar dispuestos a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones, no hechos objetivos. No es lo que está sucediendo objetivo, claro, puntual, es lo que se está percibiendo. Y no podemos vivir más por una percepción. Debemos ser objetivos y perdonarlos y recibir el perdón. La fe trata de crear un mundo nuevo, construir el reino de Dios en justicia y paz, gracia y perdón, incluso en una época como esta, no solo en la de José. Génesis capítulo 50, versículo 20 al 22, en la traducción lenguaje actual. Sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo: no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Puede leerlo conmigo? No tengan miedo. Cuando no hay perdón, el ser humano está inclinado
¿Hacia el perdón o hacia la venganza? Y la mayor inclinación es hacia la venganza. Y José aquí nos está enseñando que él no estaba inclinado hacia la venganza, que él estaba inclinado hacia el perdón, porque en el perdón iba a haber la prosperidad, en la venganza veía el fracaso. Y José dijo: yo no soy quien los va a juzgar por lo que ustedes han hecho, es Dios quien los va a juzgar a cada uno de ustedes. Y Dios respaldó a José, porque juzgó la vida de sus hermanos en cuanto al intento de asesinato que tenían para con él. Usted no es Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Dios le dará el pago a cada uno conforme a lo que hace. Nosotros debemos dejar ya de estar inclinados hacia la venganza. Me voy a desquitar, me las va a pagar, no sabe con quién se metió. Esta espina yo me la voy a sacar. Esto que me hizo no va a quedar en el olvido. Va a recordar cada una de las cosas que me hizo. Debemos liberarnos hoy de estar inclinados hacia la venganza e inclinarnos hacia el perdón, porque el perdón trae prosperidad. El perdón nos libera de las raíces de amargura, del resentimiento, del odio. El perdón nos libera y nos permite ver los diseños y los propósitos de Dios, que son pensamientos de bien y no de mal. Y José continuó diciéndoles: yo no soy Dios. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer con ustedes, y me doy cuenta que lo hizo muy bien. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios, diga conmigo, cambió las reglas del juego. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió las reglas del juego. Mire al del lado y dígale: cuando usted me quiera hacer daño, Dios va a cambiar las reglas del juego. Pero mírelo muy bien a los ojos, a sus hijos, a sus padres, a su esposa, a su esposo. Dígale: el día que usted me quiera hacer daño, Dios va a cambiar las reglas del juego. Dígale: yo no soy Dios, yo no me voy a inclinar a la venganza. Yo no soy Dios, yo me voy a inclinar hacia la misericordia y el perdón. Pero el día que usted me quiera hacer daño, Dios va a cambiar las reglas del juego a mi favor. Pues así, pastor, diciéndonos eso el uno al otro, ¿qué me voy a meter yo con él? No crea usted que intentarle hacerle daño a alguien, Dios no lo va a tener en cuenta. Dios va a tener en cuenta las intenciones de su corazón cuando usted quiere hacerle daño a alguien. Y Dios dice: usted no se defienda, tranquilo, mía es la venganza, dice el Señor, yo les daré el pago. De esta forma creemos, diga conmigo, que hay un límite entre usted y yo. Hay un límite. Si yo tengo sueños, usted no me los va a quitar. Y si usted tiene sueños, yo no voy a tocar los suyos tampoco. Si usted tiene planes y propósitos de Dios, yo no me voy a meter. Y es tiempo de poner un límite y aprender que no nos podemos levantar el uno en contra del otro, que no podemos traer a nuestras vidas los juicios de Dios. ¿Qué dijeron los hermanos de José? Ya nos libramos del soñador, pero no se dieron cuenta que no se pudieron librar de Dios. No se preocupe, que el que le hizo daño, el que lo maltrató, el que lo ultrajó, el que hizo que usted perdiera un empleo, el que hizo que usted perdiera una relación, el que lo abusó a usted sexualmente, lo violentó en contra de su voluntad, no se preocupe, que Dios dice: mía es la venganza, yo les daré el pago. No se preocupe, que en el momento que a usted le hicieron daño, Dios cambió las reglas del juego a su favor y se va a levantar en contra de ellos para hacerles reconocer y pagar un precio de lo que hicieron. ¿Qué precio pagó los hijos de Jacob? El tener una culpa continua de haber dañado y lastimado el corazón de su padre, porque Jacob casi perdió la vida cuando recibió la noticia de que José había muerto. Trajeron escasez y necesidad. No tenían cómo llevar alimento nuevamente de regreso a casa y todos iban a morir. Todo aquel que hace daño y no reconoce sus faltas va a morir en la angustia. Es más, las estadísticas dicen que muchos problemas de salud que las personas tienen, y aún relacionados con el cáncer, tienen que ver con la falta de perdón. Si José no está allí, mueren de hambre.
Pero Rubén reconoció sus faltas y Dios trajo restitución a las vidas de ellos y les permitió tener alimento y un lugar donde estar. No se preocupe. El que le hizo daño, pastor, yo no sé ni quién me hizo daño, alguien me hizo daño, yo no sé ni ahora dónde se encuentra. No se preocupe, los ojos de Dios pasean en la tierra y Dios va a cambiar las reglas del juego. Diga conmigo, y que pagan, pagan. Pero si se arrepienten como Rubén, le cancelan la deuda a él, como se la cancelaron a usted también. Padre, que podamos perdonar a los que nos ofenden, como tú has perdonado nuestras ofensas también. Allí hubo una transformación. ¿Puede continuar leyendo en el 22, el 21? No tengan que yo no soy qué, yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Perdón con prosperidad. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. José se quedó a vivir en Egipto junto con toda la familia de su padre. Alcanzó la edad, prosperidad, en salud y en largura de años. Algunos dirían, pastor, José sí los perdonó, pero no los dejó viviendo en Egipto, los mandó a la tierra de Gosén. Posiblemente, no necesariamente el que usted perdone lo tiene que tener cerca. Lo importante es que usted pueda tener libertad y ser sano y procurar el bienestar de ellos, así sea de lejos, pero el bienestar de ellos. Lucas capítulo 23, versículo 33 al 35. ¿Me sigue? Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, porque posiblemente la montaña tenía lugar como de una calavera y allí habían muerto muchas personas, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los dos criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente que yo quiero resucitar al tercer día. Padre, perdona a toda esta gente porque yo quiero que el perdón me lleve hacia la prosperidad, tener un nombre que es sobre todo nombre. Ellos, está hablando de los soldados que lo están crucificando, que le están haciendo daño. Ellos no saben lo que hacen, mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús. La gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían, Él salvó a otros, y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a sí mismo. Y aún así Él les dijo a los religiosos de ese tiempo, a los soldados romanos, Él dijo, Padre, perdónalos, yo quiero resucitar al tercer día. Perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Esperar, porque todavía no perdonan a aquellos. Hay algunos que no pueden ver prosperidad porque no tienen sanidad en sus almas. Y es tiempo de perdonar, porque debemos creer que aquellos que intentaron quitarnos la vida, hoy sienten culpa de habernos hecho daño. Y hoy pueden admirar y pueden valorar lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Dígale al que está al lado, no sea tan duro y aprenda a perdonar para que prospere. Dios ya le dio la orden que lo soltaran a usted. Ahora usted también tiene que decidir soltarlos a ellos. El perdón se aplica en el ámbito del pecado. Para que una persona encuentre el verdadero perdón, debe admitir que ha pecado, y esto se llama confesión. El perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos como el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor, la amargura, y debemos estar dispuestos a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones, no hechos objetivos. No es lo que está sucediendo objetivo, claro, puntual, es lo que se está percibiendo. Y no podemos vivir más por una percepción.
Debemos ser objetivos y perdonarlos y recibir el perdón. La fe trata de crear un mundo nuevo, construir el reino de Dios en justicia y paz, gracia y perdón, incluso en una época como esta, no solo en la de José. Génesis capítulo 50, versículo 20 al 22, en la traducción lenguaje actual. Sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo: no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Puede leerlo conmigo? No tengan miedo. Cuando no hay perdón, el ser humano está inclinado hacia el perdón o hacia la venganza. Y la mayor inclinación es hacia la venganza. Y José aquí nos está enseñando que él no estaba inclinado hacia la venganza, que él estaba inclinado hacia el perdón, porque en el perdón iba a haber la prosperidad, en la venganza veía el fracaso. Y José dijo: yo no soy quien los va a juzgar por lo que ustedes han hecho, es Dios quien los va a juzgar a cada uno de ustedes. Y Dios respaldó a José porque juzgó la vida de sus hermanos en cuanto al intento de asesinato que tenían para con él. Usted no es Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Dios le dará el pago a cada uno conforme a lo que hace. Nosotros debemos dejar ya de estar inclinados hacia la venganza. Me voy a desquitar, me las va a pagar, no sabe con quién se metió. Esta espina yo me la voy a sacar. Esto que me hizo no va a quedar en el olvido. Va a recordar cada una de las cosas que me hizo. Debemos liberarnos hoy de estar inclinados hacia la venganza e inclinarnos hacia el perdón, porque el perdón trae prosperidad. El perdón nos libera de las raíces de amargura, del resentimiento, del odio. El perdón nos libera y nos permite ver los diseños y los propósitos de Dios, que son pensamientos de bien y no de mal. Y José continuó diciéndoles: yo no soy Dios. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer con ustedes y me doy cuenta que lo hizo muy bien. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios, diga conmigo, cambió las reglas del juego. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió las reglas del juego. Mire al del lado y dígale: cuando usted me quiera hacer daño, Dios va a cambiar las reglas del juego. Pero mírelo muy bien a los ojos, a sus hijos, a sus padres, a su esposa, a su esposo. Dígale: el día que usted me quiera hacer daño, Dios va a cambiar las reglas del juego. Dígale: yo no soy Dios, yo no me voy a inclinar a la venganza. Yo no soy Dios, yo me voy a inclinar hacia la misericordia y el perdón. Pero el día que usted me quiera hacer daño, Dios va a cambiar las reglas del juego a mi favor. Pues así, pastor, diciéndonos eso el uno al otro, ¿qué me voy a meter yo con él? No crea usted que intentarle hacerle daño a alguien, Dios no lo va a tener en cuenta. Dios va a tener en cuenta las intenciones de su corazón cuando usted quiere hacerle daño a alguien. Y Dios dice: usted no se defienda, tranquilo, mía es la venganza, dice el Señor, yo les daré el pago. De esta forma creemos, diga conmigo, que hay un límite entre usted y yo. Hay un límite. Si yo tengo sueños, usted no me los va a quitar. Y si usted tiene sueños, yo no voy a tocar los suyos tampoco. Si usted tiene planes y propósitos de Dios, yo no me voy a meter. Y es tiempo de poner un límite y aprender que no nos podemos levantar el uno en contra del otro, que no podemos traer a nuestras vidas los juicios de Dios. ¿Qué dijeron los hermanos de José? Ya nos libramos del soñador, pero no se dieron cuenta que no se pudieron librar de Dios. No se preocupe, que el que le hizo daño, el que lo maltrató, el que lo ultrajó, el que hizo que usted perdiera un empleo, el que hizo que usted perdiera una relación, el que lo abusó a usted sexualmente, lo violentó en contra de su voluntad, no se preocupe, que Dios dice: mía es la venganza, yo les daré el pago. No se preocupe, que en el momento que a usted le hicieron daño, Dios cambió las reglas del juego a su favor y se va a levantar en contra de ellos para hacerles reconocer y pagar un precio de lo que hicieron. ¿Qué precio pagó los hijos de Jacob?
El tener una culpa continua de haber dañado y lastimado el corazón de su padre, porque Jacob casi perdió la vida cuando recibió la noticia de que José había muerto. Trajeron escasez y necesidad. No tenían cómo llevar alimento nuevamente de regreso a casa y todos iban a morir. Todo aquel que hace daño y no reconoce sus faltas va a morir en la angustia. Es más, las estadísticas dicen que muchos problemas de salud que las personas tienen, y aún relacionados con el cáncer, tienen que ver con la falta de perdón. Si José no está allí, mueren de hambre. Pero Rubén reconoció sus faltas y Dios trajo restitución a las vidas de ellos y les permitió tener alimento y un lugar donde estar. No se preocupe. El que le hizo daño, pastor, yo no sé ni quién me hizo daño, alguien me hizo daño, yo no sé ni ahora dónde se encuentra. No se preocupe, los ojos de Dios pasean en la tierra y Dios va a cambiar las reglas del juego. Diga conmigo, y que pagan, pagan. Pero si se arrepienten como Rubén, le cancelan la deuda a él, como se la cancelaron a usted también. Padre, que podamos perdonar a los que nos ofenden, como tú has perdonado nuestras ofensas también. Allí hubo una transformación. ¿Puede continuar leyendo en el 22, el 21? No tengan que yo no soy qué, yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Perdón con prosperidad. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. José se quedó a vivir en Egipto junto con toda la familia de su padre. Alcanzó la edad, prosperidad, en salud y en largura de años. Algunos dirían, pastor, José sí los perdonó, pero no los dejó viviendo en Egipto, los mandó a la tierra de Gosén. Posiblemente, no necesariamente el que usted perdone lo tiene que tener cerca. Lo importante es que usted pueda tener libertad y ser sano y procurar el bienestar de ellos, así sea de lejos, pero el bienestar de ellos. Lucas capítulo 23, versículo 33 al 35. ¿Me sigue? Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, porque posiblemente la montaña tenía lugar como de una calavera y allí habían muerto muchas personas, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los dos criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente que yo quiero resucitar al tercer día. Padre, perdona a toda esta gente porque yo quiero que el perdón me lleve hacia la prosperidad, tener un nombre que es sobre todo nombre. Ellos, está hablando de los soldados que lo están crucificando, que le están haciendo daño. Ellos no saben lo que hacen, mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús. La gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían, Él salvó a otros, y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a sí mismo. Y aún así Él les dijo a los religiosos de ese tiempo, a los soldados romanos, Él dijo, Padre, perdónalos, yo quiero resucitar al tercer día. Perdónalos, ellos no saben lo que hacen. ¿De qué le sirve a uno tener una vida si no tiene llama? ¿De qué le sirve a uno tener una vela si no puede dar o no puede proporcionar una luz? La luz de una vela es luz natural, es fuego. Aunque la vela sea un invento humano, una creación, la llama no es así. La llama de la vela es la que produce la luz. La vela es un invento humano y la llama, el fuego, no es así. Es sobrenatural. Y la llama de la vela es la que produce la luz.
pero somos hechos del polvo de la tierra, y el aliento de vida y el viento y el fuego provienen de parte de Dios. A todos aquellos que, como José, tienen la capacidad de perdonar para ver prosperidad. Aquellos como José que pueden perdonar para ser templo del Espíritu Santo, que fue a la persona que Dios dejó en medio de nosotros para que nos acompañara todos los días de nuestra vida. Así que 4 velas sin una llama son muchas, pero no tienen llama, no puede ver. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Tinieblas es pecado, tinieblas es ausencia de confusión. Pero cuando usted confesó sus pecados, cuando usted perdonó a los demás como Dios lo perdonó a usted, usted ya no se quedó simplemente siendo un ser humano. A su vida llegó una llama. Usted ya no tropezaba en las tinieblas. Usted ya tenía una luz que podía guiar su camino. Usted ya tenía una luz que le podía señalar los lugares donde Dios había establecido diseños, propósitos, destino y prosperidad. ¿De qué le sirve al ser humano ser una vela si no tiene llama? ¿De qué le sirve al ser humano estar en tinieblas y tropezar continuamente con raíces de amargura? ¿De qué le sirve al ser humano decir que tiene una vela, pero no tiene una llama? ¿De qué le sirve estar en las tinieblas y no estar en la luz admirable? ¿De qué le sirve vivir si no ha aprendido a perdonar como Dios lo perdonó? Puede tener la luz de la vela y hallar lo que Dios estableció para su vida, o puede decidir en una vida donde no hay confesión, donde no acepta perdón y donde no perdona a los demás. Usted decide hoy. Usted decide hoy si quiere traer prosperidad a todas las áreas de su vida. Usted decide hoy si quiere continuar teniendo abundancia en la vida exterior, pero escasez en su interior. Usted decide hoy ser un religioso que cree que tiene en sus labios una palabra de parte de Dios, pero su corazón está lejos de Él porque no confiesa. Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Señor, tuya es la venganza, no mía, yo no soy Dios. Padre, yo voy a continuar haciendo lo que es agradable a ti. Cuando ellos tengan hambre, les voy a dar de comer. Cuando ellos tengan hambre, no los voy a matar. Y Dios va a continuar trabajando en la vida de Rubén. Y Rubén se va a arrepentir por el daño que le hizo a José. Y aún así va a poner la vida de sus propios hijos para no cometer el mismo error con Benjamín que cometió con José. Señor, libéranos hoy de toda raíz de amargura y de toda falta de perdón. Señor, el que nos hizo daño un día se va a arrepentir y va a reconocer el valor que José tiene. Y el que no se quiere arrepentir, Señor, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero hoy nosotros decidimos salir de las tinieblas a la luz. Hoy nosotros decidimos salir del pecado. Hoy nosotros decidimos confesar. Yo creo que es tiempo para los hijos decir: perdono a mis padres. Es tiempo para los padres decir: perdono a mis hijos. Es tiempo para que usted diga: perdono a mi esposa, perdono a mi esposo. Es tiempo para que usted pueda decir: perdono a mi hermano en Cristo. Diga: me libero de ellos. Hoy me libero de ellos y se abre una puerta de prosperidad para mi vida. ¿Usted lo cree? Yo lo creo también. Pueden sentarse. Una vela sin llama no produce luz. Y el que no está en la luz tropieza. Y nosotros, como hijos de Dios, dígale a 2 o 3, no podemos seguir tropezando. ¿Qué tiene que ver el fuego con el oxígeno?
Las velas necesitan la presencia de oxígeno en el entorno para que se pueda producir el fenómeno que da lugar a la llama. La combustión es el fenómeno que ocurre cuando la cera o la parafina, el material del que las velas están hechas, entra en contacto con el oxígeno que está en el aire. Y Dios nos dice que Él sopló aliento de vida. Él transformó, abrió una puerta de prosperidad para una nueva generación a través de un día del Pentecostés, donde hubo viento recio, oxígeno y llamas de fuego. Él les dijo: no serán más las velas religiosas, ustedes ahora serán llamados hijos de Dios y predicarán este evangelio en todo lugar de la tierra. ¿De qué le sirve a la vela no tener una llama? Una llama sin oxígeno, sin aliento de Dios, no puede permanecer. Así que la vela encendida consume el oxígeno del aire. Y si usted en alguna ocasión quiso cubrir la llama, quitar el oxígeno, usted se da cuenta, puede poner una imagen cuando pone sobre una vela un vaso arriba, le están quitando el oxígeno y la llama comienza, no se apaga, continúa encendida, pero comienza a debilitarse y luego se apaga. Sí, algunos podemos entender esta palabra el día de hoy, creerla, recibirla, pero si el aliento de vida no continúa sobre nosotros, lo que un día era llama, lo dejará de ser. No podemos nuevamente caer en la ausencia de la palabra de Dios, del aliento que proviene de la boca de Dios, porque volveremos a ser lo que éramos antes. Estaremos en oscuridad, no habrá confesión y nuevamente puertas de prosperidad se cerrarán delante de nosotros. Y les dijo a ellos que subieran al aposento alto, y sobre ellos sopló espíritu, un viento recio y llamas de fuego cayeron sobre las 120 velas que estaban allí reunidas. Somos templo ahora, gracias al perdón que le hemos dado a los demás, gracias a que le hemos pedido perdón a los demás, hemos perdonado y hemos pedido perdón. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está abriendo una puerta a la prosperidad. Pero el Espíritu Santo es como una obra de arte muy valiosa que no se puede tocar con estas manos humanas porque le dejan una huella. ¿Usted ha visto las obras de arte? Las personas se ponen guantes muy finos, blancos, y tocan las obras de arte con los guantes para no dejar sus huellas sobre ellos. Usted no puede mezclar lo natural con lo sobrenatural, porque es demasiado sensible. Pero Dios dice que cuando Él nos perdona, nos da vestiduras blancas y nos limpia y nos permite tener contacto con Él. Él es sensible, es más valioso que una obra de arte, y no nos podemos acercar a Él de una forma descuidada. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, pero que el Espíritu Santo no vaya a decir: wow, qué casa tan desordenada, qué casa tan sucia, qué casa tan llena de problemas. Que el Espíritu Santo pueda decir: esta es una casa que no ha perdido el oxígeno, esta es una casa por la cual se pagó un precio y no fue un engaño, vale realmente. Esta fue una casa en la que Dios pagó un precio muy grande por ella a través de la muerte del Hijo de Dios, Jesucristo. Y que el Espíritu Santo pueda decir: en el templo que yo habito, ese templo vale lo que vale. Pero que el Espíritu Santo no habite delante en la vida de alguien y diga: qué engaño, todo lo que pagaron por ese templo, y mire el desorden que tiene, la falta de perdón que tiene, la amargura y el resentimiento. Que el Espíritu Santo pueda decir: este templo vale lo que pagaron por él. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, creemos que a través del aliento, que a través del fuego, que a través de perdonar a los demás, que
que a través del pedir perdón, Dios nos está abriendo puertas a un nuevo mundo. Que Él cambió las reglas del juego a nuestro favor para que nosotros tuviéramos gratitud a lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Que usted pueda decir hoy, valió la pena perdonar, valió la pena pedir perdón. Y allí descendieron los 120 del aposento alto con poder y con autoridad y comenzaron a transformar toda la tierra hasta el día de hoy, y llegaron a norte de Carolina, la transformación de ellos, y llegó a Mobile, Alabama, la transformación de ellos, y a Cuba y a España y a República Dominicana, Colombia, donde usted se encuentra. Llegó hasta su vida, llegó hasta su familia, aquellos que decidieron nunca quitar el oxígeno, el aliento de vida para que la llama continuara allí. Dígale al del lado: sí, puede que yo haya sido hecho del polvo de la tierra, pero yo tengo algo que vale mucho, una llama y aliento de vida. Y yo sé que esto me va a mí a señalar el camino y la dirección para mi vida, para mi familia, para mis generaciones, para mi llamado, para la salud, para los estudios, para la economía, porque el que está en la luz no tropieza. Los únicos que tropiezan son los que están en tinieblas. Puede ponerse de pie. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 12 en la traducción lenguaje actual. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Miren lo que valemos. Son sacerdotes al servicio del Rey. Son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad, del pecado, a través de la confesión, del perdón que le brindó a usted. Y perdóname, Señor, permíteme perdonar a los demás como me has perdonado. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas de lo que Dios ha hecho. Antes ustedes, mire al del lado, dígale, muy bañadito, muy peinadito. Dígale, pero cuando usted estaba en oscuridad, mírelo, dígale, cuando usted estaba en oscuridad, cuando usted no confesaba su pecado, cuando no recibió perdón ni daba perdón, dígale, antes ustedes, no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión porque no había confesión, pero ahora los ama mucho. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos. Los llevarán a la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente habla mal de ustedes como si fueran unos malvados, si antes lo quieren tirar a la cisterna y venderlo como un esclavo, léalo conmigo de nuevo bien fuerte. Y recuerde los hermanos de José. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable ¿qué? Como si fuéramos unos malvados. Luego verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que les pida cuentas a todos.